¿Recuerdas salir de la primaria, con la mochila colgada y una sola moneda sonando en la bolsa del pantalón? 1 peso. Nada más. En 1995, ese peso te hacía sentir el niño más rico de la cuadra. Antes de que la inflación cambiara todo, antes de que los precios se dispararan y las bolsas se llenaran de aire, existió un México donde con un nuevo peso podías entrar a la tiendita de la esquina y salir con un verdadero tesoro en las manos. Hoy te voy a llevar a un recorrido nostálgico por 25 cosas que comprabas con 1 peso en el México de 1995, cosas tan cotidianas que hoy parecen imposibles de creer. Y quédate hasta el final, porque hay una paleta icónica que costaba solo 1 peso y que, si la ves hoy, no solo te va a sorprender su precio, sino lo mucho que se ha encogido con los años. Suscríbete, para no dejar morir estos recuerdos. 25 chicles Motita. Empezamos con el pilón oficial de México. ¿Recuerdas cuando tu mamá te mandaba por las tortillas o por 1 litro de leche y te decía quédate con el cambio? Esos 10 o 20 centavos que sobraban tenían un destino inevitable, el frasco de cristal en el mostrador lleno de chicles Motita. En 1995, por 1 solo peso, el tendero te daba un puño de chicles, a veces hasta 10 si te conocía bien. El empaque era inconfundible, papel encerado con un leopardo muy audaz que parecía decirte que ese chicle te daría superpoderes. Había 3 sabores que dominaban el mundo: plátano, tutti frutti y uva. El de plátano era una experiencia mística. Apenas rompías el envoltorio, el olor inundaba toda la habitación. Era un aroma artificial, dulce, casi embriagante. Al meterlo a la boca, el chicle era suave, se deshacía un poco antes de tomar consistencia. A ver quién hace la bomba más grande, era el desafío en el patio de la escuela. Las bombas de Motita eran legendarias porque el chicle era muy elástico, pero tenían un peligro: si la bomba tronaba, se te quedaba pegado en las pestañas y en la nariz, y solo se quitaba con un hielo, en el peor de los casos, con un tijeretazo de tu mamá. Hoy, la marca Motita ha pasado por muchas manos y ha intentado regresar, pero ese sabor a plátano de 1995 es algo que la química moderna parece no poder replicar. Quedó guardado en el cajón de los sabores que definieron nuestra infancia. 24 abejitas de Sonrix. Si hablamos de la magia de Sonrix, tenemos que hablar de las abejitas. Eran unos caramelos macizos, pequeñitos, con la forma exacta de una abeja con sus alas y rayas. Venían en una tira de celofán transparente. ¿Recuerdas cómo se sentía pasar la lengua por las texturas de la abejita? Tenían un sabor a miel que hoy calificaríamos de excesivamente dulce, pero en ese entonces era el combustible perfecto para correr en el recreo. En 1995, por 1 peso te daban la tira completa de 5 abejitas o incluso 2 tiras en algunas zonas. Eran los dulces que siempre encontrabas en las piñatas. Cuando la piñata se rompía y todos se lanzaban al suelo, encontrar una tira de abejitas era como encontrar oro. Eran fáciles de compartir, pero nadie quería hacerlo. Dame una, no seas gacho, te decía tu amigo, y tú, con el corazón en la mano, le desprendías una sola del celofán. Hoy las abejitas son un objeto de culto. Aunque Sonrix sigue existiendo como marca de PepsiCo, las abejitas originales desaparecieron, dejando ese vacío de caramelo sabor miel que solo nosotros recordamos. 23. Miguelito. El Miguelito no es solo un dulce, es un rito de iniciación mexicano. En 1995, el sobrecito clásico de Miguelito costaba apenas unos centavos, por lo que con 1 peso podías comprar 3 o 4. ¿Recuerdas el ritual? Primero, agitabas el sobre para que todo el polvito se fuera al fondo. Luego, con los dientes, cortabas una esquina, muchas veces tragándote un pedazo de plástico en el proceso. La primera bocanada de aire salía con polvo rojo que te hacía estornudar. El sabor era una perfección, dulce, salado, picante y ácido, todo al mismo tiempo. Pero lo más icónico era cómo terminabas. Enséñame tus manos, te decía tu maestra, y tú tenías las palmas y las yemas de los dedos teñidas de un rojo carmesí que no se quitaba ni con el jabón de pasta del baño de la escuela. Muchos lo comían con jícama o pepino, pero el verdadero fanático se lo echaba directo en la mano y lo lamía. Miguelito sobrevive hoy en grandes botes,
pero ese sobrecito individual de a peso, con su transparencia que dejaba ver el polvito brillante, es una imagen grabada en el ADN de México. 22. Lucas en polvo. Si el Miguelito era el clásico, el Lucas era el rebelde de los 90. En 1995, el botecito de Lucas, ese cilindro de plástico con una tapa que se abría a presión, era el objeto más deseado. Costaba exactamente $1 en su presentación estándar. Había algo muy satisfactorio en el sonido de la tapa al abrirse, un pop que anunciaba que venía lo bueno. El sabor Baby Lucas o el de limón eran los más buscados. El polvo era un poco más grueso que el de Miguelito y tenía una potencia ácida que te hacía cerrar los ojos y apretar los dientes. ¿Me das? Era la pregunta prohibida. Compartir un Lucas era un riesgo sanitario porque todos terminábamos lamiendo la tapa o, peor aún, echándole saliva al polvito dentro del bote, creando una especie de masa de chile y azúcar que hoy nos daría asco, pero que en 1995 era un manjar. El Lucas en polvo cambió su fórmula cuando Mars compró la empresa, debido a regulaciones de salud, pero ese sabor original, intenso y casi corrosivo, es algo que los niños de hoy nunca conocerán. 21. Pelón, pelo rico. Pela el diente con pelón, pelo rico. ¿Te acuerdas del comercial? El pelón era el dulce interactivo por excelencia. Costaba $1 y era toda una ingeniería. Tenías que quitarle la tapa transparente, poner tus pulgares en las orejas del envase y presionar hacia arriba. La magia sensorial ocurría cuando el tamarindo empezaba a salir por los agujeros de la parte superior, simulando que al personaje le crecía el cabello. «Ya tiene los pelos parados», gritábamos. El tamarindo era suave, pegajoso y tenía el equilibrio perfecto entre dulce y picante. Lo más común era que, al final, cuando ya no podías presionar más, mordieras el plástico para sacar hasta el último rastro de dulce. Los envases de pelón terminaban destruidos, masticados y abandonados en los rincones del patio. 20. Piedrulces. En 1994 se estrenó la película de acción real de los Picapiedra, y México se inundó de piedrumanía. Al año siguiente, en 1995, los piedrulces eran el dulce de moda. Venían en una cajita de cartón pequeña, con diseños de Pedro, Vilma o Pablo Mármol. Eran literalmente piedritas. Caramelos macizos, irregulares, con colores pastel, pero un sabor extremadamente ácido. Al meterlos a la boca, la primera reacción era de choque por la acidez, pero luego se volvían dulces. Eran ruidosos. Si corrías con la caja en el pantalón, sonabas como una maraca. Costaban $1 la cajita. Eran el dulce ideal para el cine o para pretender que estabas comiendo rocas de verdad como un cavernícola. Cuando la fiebre de la película pasó, los piedrulces desaparecieron de las estanterías, convirtiéndose en un recuerdo exclusivo de mediados de los 90. 19. Pórtico / diagonal Tico Tico. Estos eran los primos hermanos de Lucas, pero con una presentación más callejera. El pórtico venía en un tubito de plástico delgado y largo. Era polvo de chile con sal y limón, pero tenía un toque de sabor a frutas, fresa o limón. Lo comprabas por 50 centavos, así que con $1 te llevabas 2. El ritual consistía en dar golpecitos al tubo para que el polvo bajara, cortar la punta con los dientes y aspirar un poco el sabor. Era común que, por la humedad, el polvo se hiciera piedra y tuvieras que morder el plástico para romper el dulce por dentro. El Tico Tico era similar, con un diseño muy colorido y psicodélico. Eran dulces baratos, pero que daban una satisfacción enorme porque duraban mucho tiempo si sabías administrar el polvito. 18. Brinquitos. Si quieres hablar de eficiencia económica, hablemos de los brinquitos. En 1995, con $1 te daban una tira de unos 10 o 12 sobrecitos de brinquitos. Eran sobres diminutos de papel que contenían un polvo de color neón. ¿Por qué se llamaban brinquitos? Porque eran tan ácidos y dulces que, al contacto con la lengua, sentías que brincaban. Había reglas no escritas. Nunca debías intentar hablar con el polvo en la boca porque terminarías en un ataque de tos inolvidable. Los colores eran irreales, un verde radioactivo, un naranja encendido y un azul que te pintaba la lengua por 2 días. Eran el dulce más barato del mercado,
pero también uno de los más divertidos por la variedad de sabores en una sola tira. 17 chicharrones de harina. No todo eran marcas industriales. En 1995, el carrito de los chicharrones afuera de la escuela era una parada obligatoria. Por $1, el señor te entregaba una bolsita de celofán llena de viejitas o ruedas de harina fritas. El momento cultural era el siguiente: el señor abría la bolsa, le echaba un chorro generoso de salsa Valentina, que en ese entonces no picaba tanto, nosotros éramos más valientes, y luego exprimía medio limón con una fuerza increíble. El chicharrón absorbía la salsa y se ponía un poco suave, pero mantenía su crujido. Señor, ¿me da más salsa?, pedíamos siempre. Ese sabor a aceite, harina frita, vinagre y chile es la esencia de las salidas escolares de los 90. Hoy, una bolsa de esas cuesta 15 o 20 pesos, pero en nuestra memoria, siempre valdrá $1. 16 galletas Marías. La galleta María es la columna vertebral de la nutrición infantil mexicana. En 1995, Gamesa vendía unos paquetes individuales que contenían exactamente 5 o 6 galletas. Costaban $1. Era el snack perfecto porque no era tan malo como un dulce. ¿Me das una de tus galletas?, era la frase que escuchabas en el recreo. Las Marías tenían ese diseño de grecas en la orilla y el nombre grabado al centro. Eran perfectas para chopear en la leche o simplemente para comerlas solas y sentir cómo se deshacían en el paladar con ese aroma a vainilla. Muchos niños las usaban para hacer sándwiches con otros dulces de la lista, como el Miguelito o el Pelón Pelo Rico, creando combinaciones que hoy solo un estómago de 10 años podría aguantar. 15 pastillas Rey. Las pastillas Rey son un viaje al pasado inmediato. En 1995, el paquete pequeño de estas pastillas de menta costaba $1. Eran cuadritos de un blanco inmaculado, envueltos en un papel azul muy delgado que se rompía con solo mirarlo. Tenían una textura particular, eran duras, pero al morderlas se convertían en un polvo refrescante. El olor a mentol era tan fuerte que podías oler a alguien comiendo una pastilla Rey a 3 pupitres de distancia. Eran las favoritas para limpiar el aliento después de comerse unos chicharrones con mucha salsa. Lo más curioso es que las pastillas Rey siempre estaban en el fondo de las bolsas de las abuelas. Si les pedías un dulce, ellas sacaban una pastilla Rey que sabía un poco a perfume de bolsa, pero que igual aceptabas con gusto. 14 Cells Soda. ¿Recuerdas esos refrescos miniatura? Antes de las latas de 355 mililitros, existían las Cells Soda. Eran sabores clásicos: uva, fresa, naranja y cola. En 1995, con $1 podías comprarte una de estas botellitas. Eran el tamaño perfecto para un niño. El gas era muy fuerte y el sabor era intensamente frutal. ¿Sigues aquí? Dale like si ya te dio hambre de nostalgia. Vamos por los últimos 12. 13 Rocaleta. La Rocaleta no era una paleta, era una aventura de capas. En 1995 costaba $1 y era famosa por su eslogan: 4 capas de sabor y un centro de chicle. Era una paleta pesada, cubierta de un chile oscuro y salado. Al lamerla, pasabas por una capa roja, chile dulce, luego una verde, limón picante, una amarilla, piña, y finalmente llegabas al centro de chicle. El reto era no morderla antes de tiempo, porque podías lastimarte los dientes. Al final, el chicle ya no sabía a nada, pero la satisfacción de haber superado las capas de chile era enorme. Era el dulce que te hacía sentir grande porque aguantabas lo picante. 12 cajitas Sonrix. Aquí hay que hacer una precisión histórica. Las cajitas Sonrix grandes costaban unos 3 o 4 pesos, pero en 1995 hubo versiones promocionales o mini cajitas que costaban $1 más unos cuantos cupones que venían en otros dulces. ¿Qué había dentro? La magia pura. Un mix de dulces, un motita, una abejita, un maguito, y, lo más importante, el juguete. Los juguetes de Sonrix de esa época eran de una calidad asombrosa, figuras de los Looney Tunes, de Disney o de Hanna-Barbera. Muchos coleccionistas hoy en día pagan cientos de pesos por esas figuras de plástico sólido que nosotros conseguíamos por $1 y un poco de suerte.
Era el Happy Meal de las tienditas mexicanas. 11 sobre de cola y de. Oh sí. La jarra roja atravesando paredes es una de las imágenes más potentes de los 90. En 1995, el sobre de cola y de para preparar 2 litros de bebida costaba exactamente $1. Era el salvavidas de las fiestas. El sabor a cereza o uva era tan potente que, si te caía una gota en la playera blanca de la escuela, podías despedirte de ella para siempre, esa mancha era eterna. Muchos niños, en un acto de rebeldía, se echaban el polvo directo en la boca o en la palma de la mano. Era una explosión de sabor que te dejaba la lengua pintada de un color antinatural durante todo el día. 10. Torta de jamón. Esto parece un mito urbano, pero en 1995, en las escuelas primarias públicas del país, la torta de la cooperativa costaba $1. No era una torta gourmet, claro está. Era una telera un poco seca, con una capa delgada de frijoles refritos, una rebanada de jamón de pavó, o de ese que era mitad harina, y, si tenía suerte, una rodaja de chile jalapeño. A pesar de su sencillez, esa torta sabía a gloria a las 10:30 de la mañana. Se acompañaba con un vaso de agua de sabor de a 50 centavos. Por $1.50, tenías el desayuno completo. Maestra, ¿me da una torta?, gritábamos mientras nos amontonábamos en la ventanilla de la cooperativa. 9. Canasta de chocolate. Eran unas pequeñas canastitas de plástico de colores, rellenas de un chocolate tipo ganache muy suave. Costaban $1. El chocolate no era de la mejor calidad, sabía mucho azúcar y grasa vegetal. 8. Huevitos Pico Rico. Eran chicles confitados en forma de pequeños huevos de ave. Venían en una cajita de cartón que al abrirse simulaba un nido. Los colores eran moteados, blanco con puntitos cafés, azul con puntitos negros, rosa con puntitos rojos. En 1995, la cajita costaba $1. El sabor del confitado era muy dulce y el chicle de adentro era de esos que perdían el sabor en 30 segundos, pero no importaba. Lo divertido era elegir qué huevito te ibas a comer primero. Era un dulce estético que se veía muy bonito antes de ser devorado. 7. Tamarindos en botecito. Este era el dulce artesanal por excelencia en la tiendita. Un pequeño vaso de plástico transparente, sellado con un celofán y una liga, o con una tapa de presión. Dentro, una pulpa de tamarindo oscura, brillante y llena de azúcar. Costaba $1. Venía con una cucharita de plástico roja. A veces, te tocaba una semilla de tamarindo y tenías que estarla chupando por horas para sacarle todo el sabor. Era un dulce que se sentía real, con la fibra de la fruta. Muchos niños usaban el botecito vacío para guardar insectos o como molde para hacer pasteles de lodo en el patio. 6. Puffets de queso. Antes de que los quesos de Sabritas dominaran todo, existieron los puffets de Barcel. Eran unas bolitas de maíz inflado con un sabor a queso cheddar muy intenso y un color naranja que rozaba lo fluorescente. En 1995, la bolsa pequeña costaba $1. El puff era real, se deshacían en la lengua casi instantáneamente. El problema era el olor. Si abrías una bolsa de puffets en el salón, toda la clase se enteraba. Pero por $1, eran la botana perfecta para el camino a casa. 5. Sabritas Chipotle. En los 90, Sabritas empezó a experimentar con sabores más mexicanos. Las Sabritas de Chipotle en su bolsa blanca pequeña fueron una revolución. Costaban $1. Eran papas naturales con un polvito café rojizo que sabía a chile ahumado. Eran picosas pero adictivas. ¿Me das una de tus papas? No, cómprate las tuyas, cuestan $1. Era el inicio de la era de los sabores intensos en las botanas nacionales. 4. Pizzerolas de Sabritas. Las pizzerolas son, quizás, el producto más añorado de esta lista. Eran frituras de maíz en forma de círculos con un sabor a pizza que no se ha vuelto a igualar. Costaban $1 la bolsa pequeña. Tenían un toque de orégano y jitomate deshidratado que te dejaba un aliento a pizza por el resto del día. Muchos niños las metían dentro de sus tortas de la cooperativa para crear la legendaria torta de pizzerolas. Desaparecieron y regresaron como edición limitada,
pero en 1995 eran un básico de cada tarde. 3. Dulces a granel. Si tenías un peso y no sabías qué comprar, la vieja confiable era el granel. Me da un peso de dulces, por favor. El tendero sacaba una bolsita de papel estraza café y empezaba a llenarla. ¿Qué incluía? Un par de colaciones, unas pasitas con chocolate, quizás un par de gomitas de osito y unos caramelos de leche de esos que tenían una vaca en el empaque. Ese peso rendía para tener algo que masticar durante toda la tarde mientras veías El Chavo del Ocho o Los Caballeros del Zodiaco. 2. Trompo o yoyo. En la papelería de la esquina, junto a las monografías y las cartulinas, siempre había una caja con trompos de plástico y yoyos. Los modelos más básicos, de plástico sólido con colores primarios, costaban exactamente un peso. El trompo venía con su funda y su cuerda. Era el juguete democrático, no importaba si tenías mucho o poco dinero, con un peso podías aprender a hacer el boomerang o el puente. El sonido del trompo girando en el cemento y el olor a plástico quemado por la fricción son recuerdos imborrables de los recreos de 1995. 1. Boleto de cine en matiné. Llegamos al número 1. Puede parecer increíble hoy, donde un boleto de cine cuesta más de 100 pesos, pero en 1995, en los cines de barrio o cines municipales, la función de matiné para niños costaba un peso. Eran los últimos suspiros de cines como el Cine Ópera, el Cine Cosmos o cines locales en los estados. Te daban un boleto de papel sencillo y entrabas a una sala gigante a ver películas que a veces ya tenían un año de haberse estrenado. El olor a palomitas hechas con aceite y el crujir de los asientos de madera eran parte de la experiencia. Con un peso, tenías 2 horas de magia en la pantalla grande. Y como te prometí, aquí está el secreto de la paleta payaso. En 1995, la paleta payaso pequeña costaba exactamente un peso. Lo que hace que este recuerdo sea tan especial es la perfección de aquel entonces. Las gomitas de los ojos y la boca solían estar pegadas con una precisión que hoy parece perdida. El chocolate era más grueso y el malvavisco tenía una firmeza distinta. Pero aquí viene lo que pocos recuerdan. La paleta payaso hoy cuesta 12 pesos y es 40% más pequeña que la de 1995. La inflación no solo golpeó el precio, sino el tamaño. Ese payaso que cabía perfecto en tu mano de niño ahora parece una versión miniatura de lo que fue. Por un peso, no solo comprabas un dulce, comprabas un personaje. ¿Quién no recuerda haber usado el palo de plástico azul de la paleta para jugar después? La paleta payaso es el testimonio viviente de cómo la inflación ha golpeado nuestra nostalgia, pero nunca podrá borrar el sabor de aquel payaso que costaba una sola moneda. El dinero va y viene, y los precios cambian, pero los recuerdos de lo que compramos con ese primer peso que nos ganamos o que nos dio nuestro papá, permanecen intactos. Cada uno de estos dulces y objetos fue más que un producto, fue el premio de un viernes, la alegría de un recreo y el símbolo de un México que se nos fue entre las manos. ¿Cuál extrañas más? Dímelo en los comentarios. Comparte este video con tu amigo de la primaria, ese con el que compartías los chicles motita. Suscríbete para más viajes al pasado, dale me gusta y activa la campanita. Porque recordar también endulza.